50. Hoy vamos a hablar de la mano redentora de Jehová, o si prefiere, la mano redentora de Dios. Y vamos a leer los 2 primeros versículos y después vamos desarrollando el resto. Isaías 50. La verdad que en estos días he dado muchas gracias a Dios por estar aquí como pastor, porque el estar aquí como pastor me obliga a meterme en la palabra y a estudiar y a leer y a leer y a leer y a buscar aquí y allá, y me permite aprender muchas cosas que creo que no las hubiera aprendido de otra manera. Entonces, Isaías 50, versículo 1, dice así: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades son vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Puede sentarse, hermano. Este es el segundo domingo del año, estamos iniciando, y la semana pasada vimos cómo Dios proveyó a un pueblo terco y necio que constantemente se rebelaba contra Él, murmurando y menospreciando a Dios, comparando su situación del momento con la que tenían anteriormente en Egipto, y en el caso de nosotros sería comparar nuestra situación actual con la que teníamos antes de ser cristianos. Hay muchas maneras de menospreciar a Dios y ninguna es buena. Y ninguna trae buenos resultados a los que hacen estas cosas. Cuando llega un año nuevo, las personas comienzan a hacer y a hacerse promesas y a proponerse metas, y eso en sí mismo no es malo. En realidad es bueno, pero en general tiene 2 problemas. El primer problema es que muchos hacen promesas imposibles de cumplir para ellos mismos. Y la otra es que la mayoría hace promesas o proposiciones sin tomar en cuenta a Dios. Y ahí hay un problema serio. Lo que yo quiero proponer a ustedes este año es que comencemos tomando en cuenta a Dios. Aprendamos quién es, cómo es, qué le agrada, qué le desagrada, y les pido que me acompañen. Vamos a ver en este momento un versículo. Vamos a ver Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones está después de Jeremías y Jeremías está después de Isaías. 40. Lamentaciones 3:40. Dice de la siguiente manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, volvámonos a Jehová. La versión de la palabra de Dios para todos, la palabra de Dios para todos dice: examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Mire, una de las cosas que nosotros debemos hacer, no solamente cuando termine un año, debe ser realmente algo diario. Nosotros debemos examinar cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, las cosas que hacemos, si lo que yo hago agrada o no a Dios, si lo que yo hago está ofendiendo o no a Dios. Diariamente, no una vez al año, porque puede ser que cuando termine el año ya sea tarde para usted. De tal manera que nosotros debemos estar constantemente revisando quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Para poder hacer
lo que a Él realmente le agrada. Veamos lo que dice Isaías 50. Isaías 50 dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová dijo, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O sea, si leemos con cuidado, lo que él está diciendo es, yo no le di carta de repudio a vuestra madre. Yo no le di carta. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está? Muéstrenme la carta de repudio con la cual yo la repudié. Y luego dice, ¿quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Esto es una figura que tiene que ver con algo que ocurría en Israel y en otros pueblos de antiguos. Si yo, por ejemplo, de repente me quedaba sin dinero y no tenía cómo pagar mis deudas, entonces yo podía vender a mis hijos como esclavos. Entregaba a mis acreedores, a las personas. ¿Ustedes recuerdan la historia esa en Eliseo? Que se muere el profeta y la mujer va donde Eliseo y le dice, tú sabes que mi marido era un hombre fiel, pero murió dejándonos deudas y ahora se quieren llevar a nuestros hijos. ¿Recuerdan esa historia? Y Eliseo le dice, pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, tengo un poco de aceite. Y él le dijo, ve, busca vasijas, pidan vasijas prestadas y llénalas de aceite. Y el aceite alcanzó hasta que llenó un montón de vasijas. Y dice, ahora véndelas y con lo que queda vive tú y tus hijos. Pero por la intervención de Eliseo, esos muchachos no fueron vendidos. Entonces, la figura que estamos viendo aquí es esa figura. Dios está diciendo, ¿quiénes son mis acreedores? Ahora, ¿Dios le debe algo a alguien? ¿Sí o no? No, Dios no le da. Así que Dios no tiene acreedores. Así que usted puede entender aquí que Dios no lo ha vendido a nadie. Entonces, una cosa que tenemos que entender, Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Lo que está diciendo aquí es que yo no los abandoné, ustedes me abandonaron a mí. Yo no los abandoné, ustedes me abandonaron a mí. Entonces, dice, ¿por qué cuando... Mire, esta pregunta casi me revienta la cabeza porque yo decía, dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Yo dije, ¿a dónde vino? Y cuando llamé, nadie respondió. Y me quedé dándole vuelta y dándole vuelta. Tengo 2 semanas dándole vuelta a esa pregunta. Hasta que entendí quién es el que está hablando allí. Y ahora les digo quién está hablando allí. Obviamente es Dios. ¿Sí? Es Dios. Pero para poder entender lo que esa pregunta significa, hay que ir a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 está la referencia y por qué está preguntando esto. Es un solo versículo, pero bueno, desde el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estábamos hablando de Jesús, obviamente. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué cuando vine no había nadie que me recibiera? ¿Por qué cuando llamé nadie me conoció? El que está hablando en este salmo que estamos viendo en Isaías 50 es el mismo Jesús. Y si todavía no lo ha visto, más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué cuando vine, dice, por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Y cuál es el asunto? El pueblo de Israel, ¿qué estaba esperando? Esperaba al Mesías. ¿Y el Mesías quién era? Para ellos el Mesías era el Redentor. Y cuando Él llegó, cuando el Redentor llegó, dice,
¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Yo vine a redimirlo, pero no los encontré. Yo vine a redimirlo, los llamé y ninguno de ustedes me respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Yo vengo a redimir. No hay en mí poder para librar. Él venía a redimirnos, y redimirnos significa comprarnos, es adquirir por precio. Él venía a pagar por nuestra libertad. Por eso es que dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Entonces él empieza a declarar, el que está hablando aquí es Jesús. Dice, he aquí, ahora, ¿cómo usted sabe? Déjeme, siga leyendo conmigo. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Ya todos sabemos lo de Moisés y demás, ¿no? Y convierto los ríos en desierto. También sabemos cómo cruzaron el río sin 3 veces. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Está diciendo, yo tengo poder para hacer esto, ¿no tendré poder para redimir? Dice, yo visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Ahora, cuando usted lee este versículo, por lo menos si usted está acostumbrado a leer Biblia y demás, debe venirle a usted una imagen. A mí me viene una imagen cuando yo leo, cuando él dice que él visto de oscuridad los cielos, a mí me viene la imagen de Cristo. A mediodía, cuando dice que todo se puso oscuro, cuando el Jesucristo estaba en la cruz, desde la hora sexta hasta la novena, hubieron tinieblas sobre la tierra, todo se oscureció porque Dios oscureció todo. Y seguimos leyendo para que vayamos viendo de qué estamos hablando. Dice, ahora mire lo que dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio. ¿A quién? Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahora, cuando usted lee allá en Mateo, si recuerdo bien, creo que es Marcos, dice que Jesús se paraba temprano todas las mañanas para ir a orar en lugares desiertos. Despertará mi oído. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ahora él está diciendo algo distinto. ¿Me abrió el oído para qué? Acuérdense, nosotros tenemos que aprender a leer todo lo que se está diciendo para entender. Dice, me abrió el oído y yo no fui rebelde. ¿Cuándo yo soy rebelde? ¿Cuando no escucho consejo? Cuando desobedezco. Entonces, él lo que está diciendo es, Dios me habló y me dijo lo que yo tenía que hacer. Y yo no fui rebelde a lo que Dios me mandó a hacer, sino que yo obedecí lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, ¿qué me mandó a hacer Dios? Dice, di mi cuerpo a los heridores. En otra versión dice que di la espalda a los que me golpeaban. Está hablando del látigo, cuando Jesús fue flagelado. Di mi cuerpo a los heridores. Si usted quiere entender, mire, a veces nosotros vemos la cruz y no captamos. Dice, yo di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Sabe lo que dice, lo que significa los que me mesaban la barba? Los que me arrancaban la barba. Dice, la palabra significa como dejar calvo, dejar liso. O sea, se la arrancaron. Di mi mejilla a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Si lo hubiera escrito un panameño, no escondí mi rostro de malas palabras y de gargajos. Perdonen la expresión, pero es que así sería. Eso es lo que son disputos. O sea, él no hizo disque, simplemente se las aguantó.
Estamos viendo una escena distinta de la cruz, ¿verdad? Usted no la había visto, pero aquí se la está describiendo. El látigo en la espalda. Y mire, déjeme volver un poquito atrás. En el versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui. Me volví atrás. ¿Qué está diciendo? Yo pude haber dicho no. Yo pude haberme negado. Yo pude haber dicho no, yo no quiero ir. Pero yo fui obedeciendo lo que el Señor me dijo. ¿Y fui a qué? Fui a que me golpearan. Fui a que me arrancaran la barba, a que me abofetearan, a que me escupieran, a que me dijeran groserías. Pero aquí viene lo interesante. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Y una de las cosas uno de los problemas que tiene el cristiano es que el cristiano se avergüenza. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos porque, lo que pasa es que yo soy tímido, lo que pasa es que te avergüenzas de Cristo. Esa es la verdad. Lo que pasa es que yo te estás avergonzando de Cristo. Mira lo que Él hizo por ti y tú no puedes ni siquiera abrir tu boca. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y cuando dice puse mi rostro como un pedernal, es que yo me afirmé y me quedé allí. Simplemente no me moví. No porque no podía, sino porque no quería. Yo quise soportar todo esto por amor a ti. Pero yo quiero que usted entienda aquí. Jesús dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Jehová el Señor me ayudará. Si usted, si yo, si cualquiera de nosotros nos ponemos en las manos del Señor, si nosotros realmente servimos a Dios y seguimos a Dios, Dios nos va a ayudar. Pero entienda algo. Dios ayudó o no a Jesús, pero aún así lo flagelaron, aún así lo escupieron, aún así le arrancaron la barba. ¿Lo ayudó o no lo ayudó? ¿Cuándo lo ayudó? Si lo dejó que le pasara por todo eso. Para soportar. ¿Pero para qué más? Para vencer a la muerte. Cercano está de mí el que me salva. Y Dios está cercano a usted. O sea, usted no lo ve, no lo siente, porque no quiere. ¿Cómo que porque no quiere? No, usted no lo quiere. Déjeme explicarle algo. Yo he dicho varias veces, y déjeme repetírselo nuevamente. La fe no es ausencia de duda. La fe es rechazo a la duda. Cuando usted realmente cree al Señor, van a venir palabras de dudas, pensamientos de dudas. Pero la pregunta es, el asunto es si usted retiene esos pensamientos o los rechaza. Si usted lo que pasa es que es que está difícil, ¿verdad? ¿Qué difícil de qué? El Señor me ayudará. Cercano está de mí el que me salva. Es confiar en Dios. Lo único que usted tiene que saber para saber si Dios le va a respaldar, solo tiene que saber una cosa. Una cosa. Si usted está seguro de esa única cosa, usted sabe que Dios está con usted. ¿Quiere saber qué? La única pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿estoy caminando en la voluntad de Dios o no? Si estoy en la voluntad de Dios, yo sé que el Señor me va a prosperar. Pero si yo no estoy en la voluntad de Dios, no espere. Ayer comentaba algo que el Señor me dio en el momento que estábamos el viernes. ¿El viernes fue? Bueno, no importa. Ayer creo que fue que comentaba sobre el asunto del mar, del cruce del mar de Israel.
Sí, ayer. Usted ve el pueblo ese que cruzó el mar, ¿verdad? Bien. Esa gente amaba a Dios. ¿Ellos le creían a Dios? No, no le creían a Dios. Solo había uno ahí, o dos, o tres, tal vez, que le creían a Dios. Pero el resto no creían. ¿Eran rebeldes, sí o no? Pero Dios los ayudó. ¿Por qué? Porque iban en el camino que Él había trazado. Mientras usted esté en el camino que Dios trazó, Dios va a estar con usted. El problema lo tuvieron ellos cuando se rebelaron y no quisieron hacer la voluntad de Dios. Cuando no quisieron seguir a Dios, entonces tuvieron problemas. Pero mientras ellos iban caminando con Dios, nunca hubo fuego. El fuego estaba ya en el cerro, pero a ellos no los tocó. Pero cuando ellos se rebelaron, hubo fuego en el campamento y murieron muchos. Usted quiere que Dios vaya con usted, dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? O sea, ¿quién va a pelear? Aquí podemos ir a ver ya Romanos 8:31. Una expresión muy conocida. Nada más de esto deben saber cuál es. ¿No se la saben? Todos deben saber esa expresión. Si Dios está conmigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cercano está en mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos, vengan, acérquense. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. O sea, yo estoy seguro. Usted tiene que saber algo. Si usted está caminando en la voluntad de Dios, usted tiene que estar seguro. Usted tiene que saber que Dios está ahí y nadie se le puede oponer mientras usted esté en el camino del Señor. Hay la biografía de un señor apellido Alexander Dowie. Este hombre tuvo un ministerio en Chicago. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Chicago solamente de nombre o han escuchado hablar de lo que Chicago era y todavía es. Chicago es una ciudad de perdición. Era y es. Este hombre fue enviado por Dios a predicar en Chicago. Y el hombre predicaba sobre el pecado y la maldad y lo trataron de enjuiciar muchas veces. Le pusieron muchos casos y nunca pudieron enjuiciarlo. Mientras él estuvo en el lugar que Dios le puso, nunca pudieron con él. Pero ¿saben qué? El hombre se hastió de la maldad. Empezó a sentirse como que no quería estar en ese lugar. Compró un terreno inmenso, formó una ciudad fuera de Chicago para poner su ciudad santa. Y cuando estaba allá, fuera del lugar donde Dios lo puso, allá tuvo problemas y no pudo salir adelante. Cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios nos pone, nadie nos puede tocar. Dice la Biblia, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero asegúrate de que estás haciendo la voluntad de Dios. Asegúrate. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Mira que aquí aclara. Ciertamente cercano está de mí el que me salva. Pero hasta ese momento no sabíamos quién él salvaba. ¿No? En acá, porque Jehová el Señor me ayudará. Entonces, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Si Dios es el juez de toda la tierra, ¿quién puede condenar a los que Dios justifica? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Ahora, alguno me dirá, pero es que eso está hablando de Jesús, pero es que la promesa de Jesús es que para nosotros, dice allá en Juan, en primera de Juan dice que seremos como Él es. Le veremos tal como Él es porque seremos semejantes a Él. Esto es una promesa para todo el que sirve a Dios, para todo el que le busca, para que todo el que camina dentro de su voluntad y que sigue sus mandamientos. Aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y de nuevo vuelvo atrás.
Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Perdón, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Yo no sé a qué hora usted se levanta. Y tampoco tengo idea de a qué hora se acuesta. Ciertamente eso es asunto suyo. Pero yo le digo algo. La Biblia dice que Dios se manifiesta a los que temprano le buscan. Aquí dice que el Señor le abría el oído mañana tras mañana. Si usted le busca temprano, le va a hallar. Ahora, si usted quiere dormir hasta tarde, bueno, no sé. La Biblia no me dice nada al respecto. Solo me habla de los que le buscan temprano. Esos tienen garantía. De los que no pueden estar tranquilos en la cama porque llegó la hora de encontrarse con el Señor. Dios quiere hablar con usted más de lo que usted quiere hablar con Él. Y no es solamente un asunto de abrir el oído para escuchar. A veces queremos que Dios nos hable audiblemente. Bueno, yo he escuchado gente que dicen eso, que Dios le habló audiblemente. Y en muchos casos de las personas que oigo que dicen que Dios le habló audiblemente, he podido percatar que el que les habla no es Dios. No sé quién les habla, pero Dios no es. ¿Y cómo usted sabe, pastor? Bueno, es que su vida me lo dice. Por sus frutos los conoceréis. Simplemente veo cómo ellos se comportan, veo las cosas que hacen, lo que supuestamente Dios les dijo. Nosotros tenemos que estar atentos. Hay ahora mismo un montón de supuestos profetas. Es una moda para muchos pastores el agarrar fin de año y empezar a declarar: este año que viene es el año de las chancletas puestas, no sé. Este es el año que Dios nos va a dar sombrero y cosas como esas. Dicen un poco de cosas que realmente no vienen de Dios. Estoy exagerando, obviamente. Que se oyen muy bonitas, pero no van de acuerdo a los tiempos. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: cuando es de mañana, dicen que va a llover porque ven arreboles, no sé cómo es el asunto. Y les digo: hipócritas, que saben distinguir el clima y no saben distinguir el tiempo que está viviendo. Y esta gente son eso. Ellos no saben distinguir el tiempo que estamos viviendo. Yo me pregunto, quisiera tratar de recordar, porque en Año Nuevo del 2019 nosotros tuvimos una reunión en la casa de los Góndolas. Y ese día estaban hablando, no me acuerdo quién, que estaban hablando de que este es el año de no sé qué cosa. Y yo no me acuerdo bien qué le dije, pero yo contradije lo que esta gente estaba diciendo. Yo no soy ningún profeta, ni ustedes bien lo saben. Yo no estoy haciendo profecía, simplemente lo mencioné allí. Y resulta que no fue nada de lo que ellos dijeron, fue el año del COVID. Ninguno de esos profetas dijo, nadie dijo: viene el COVID, viene una plaga, viene una peste. Ninguno lo dijo. Si son profetas de Dios, ¿por qué Dios no se los dijo? Nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia dice bastante claro qué es un falso profeta. Y la primera señal de un falso profeta es que dijo y no ocurrió. Dijo y no ocurrió. Esa es la primera señal de un falso profeta. La segunda señal de un falso profeta es: dijo, ocurrió, para llevarte a dioses ajenos que no conociste, para apartarte de Dios. Esa es la segunda señal de un falso profeta. La tercera señal de un falso profeta es: siempre está diciendo bueno, bueno. Viene el año de la gloria de Dios, el año de la provisión de Dios, todo es bueno, bueno, bueno. Siempre hablan bueno, bueno, bueno. Pero ¿cómo en un mundo tan pervertido Dios va a estar hablando bueno? Dios lo que está hablando en este momento es juicio para este mundo.
¿O no nos hemos dado cuenta que este mundo ya no es una ciudad ni dos como Sodoma y Gomorra? Es el mundo entero el que está viviendo como Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que Dios va a estar hablando bueno? No, está hablando malo. Prepárense que lo que viene es juicio. Y el COVID fue algo pequeño. Digo, yo no estoy profetizando. Es que es lo que la Biblia enseña. Prepárense porque lo que viene no es bueno. No es bueno. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, no, que la pasamos bien, tuvimos tiempo en casa con mi esposa, la pasamos más rico. Pero Dios no está contento con lo que está pasando en el mundo. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Qué está diciendo? El que teme a Jehová, ¿la voz de quién oye? La voz, pero ¿por qué hablan bajito? Levanten la voz. La voz de Jesús. El siervo es Jesús. ¿Quién es el que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Nosotros tenemos que escuchar lo que Jesús está diciendo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si usted está perdido, si usted está extraviado, si usted no sabe nada de Dios, empiece a buscarle, empiece a buscar de Dios, empiece a tratar de conocerlo. Venga aquí a la iglesia cuadrangular de Huile para que el pastor le hable. Abra su corazón y arrepiéntase de sus pecados. Y reciba a Cristo, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, y crea en su nombre. Y vuélvase de su mal camino, arrepiéntase de su mal camino y empiece a buscar de Dios. Deje de estar creyendo que Dios es su siervo, porque en realidad nosotros somos los siervos de Él. Él no me creó para ser mi siervo, Él me creó para que yo fuera su siervo. Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué es el nombre de Jehová? Bueno, cuando nosotros vemos este tipo de expresiones en la Biblia, tenemos que saber que el nombre es un sinónimo, un tipo, una forma de decir, cree en Jehová mismo. Su nombre lo representa a Él. De tal manera que si nosotros vemos cuál es el nombre, la práctica común en la iglesia es que Él tiene muchos nombres, pero eso no es lo que Él dice. ¿Quieren conocer el nombre de Jehová? Éxodo 34. Esto es lo que Él dice, es lo que Él dijo que es su nombre. En el capítulo 33, Moisés está conversando con Dios después que los israelitas adoraron el becerro. Entonces en el versículo 18 le dice, el 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Ok? Entonces ellos siguen conversando y en el que 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó. ¿Qué dijo que iba a proclamar? Bueno, el nombre de Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando usted va a orar a Dios, si usted agarra, por ejemplo, y visita un poco a Nehemías y se pasa por donde Daniel y visita a Jeremías y se va por donde Ezequiel y empieza a ver a estos hombres orando, ellos en parte de su oración es este texto. Ellos hablan de la misericordia de Dios porque aquí está escrito. Entonces cuando ellos oran, ellos
traen a la memoria el nombre de Jehová o parte del nombre de Dios, porque Él está hablando de quién es Dios. Dios es misericordioso, Dios es piadoso. Cuando tú crees en el nombre de Dios, tú crees que Dios es piadoso. Tú crees que Dios es misericordio, pero también crees, mire lo que dice, en ningún modo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, si yo sé que Dios es así, si yo recuerdo su nombre y recuerdo esto, yo voy a dejar la iniquidad porque yo no quiero que mis generaciones sean malditas. Yo no quiero que por mi causa mis generaciones reciban la visita de Dios en forma negativa. Yo quiero que la reciban en forma positiva. Pero cuando uno hace lo que le da la gana, está diciendo, yo no conozco o no quiero conocer a Jehová. Y cuando dice aquí, versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad en la luz de vuestro fuego y en las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Está hablando de que, ¿cuántos aquí prenden velas en su casa? No levante su mano, por favor. Deje de estar prendiendo velas en su casa, a menos que sea para la oscuridad. A menos que sea por oscuridad. Investiga de dónde vienen esas velas. Si las pones por el olor no hay ningún problema, pero investiga de dónde viene eso. No, las de zancudo es otra cosa. Esos no son aromáticas. Si las aromáticas los atrae. Investiga de dónde viene eso. O sea, el asunto es el siguiente. Nosotros, mire, hay un versículo que la iglesia repite y yo a veces veo gente repitiendo ese versículo y que andan en lo que ese versículo dice. Gran parte de la iglesia tiene ese problema. ¿Por qué? Porque no quieren estudiar, porque no quieren aprender, porque no quieren entender. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Vea, no es que simplemente no sabían, es que no quisieron saber, es que no quisieron entender, no quisieron comprender, no quisieron aceptar las cosas de Dios. Y si usted no quiere aceptar, no quiere creer, no quiere conocer, ¿quién es culpable? Es usted. Lo que de Dios se conoce primeramente por las cosas hechas, pero nosotros tenemos además la palabra. Si fuera poco, aquí estamos. Ya le dije que ustedes me tienen trabajando extra. Ustedes no tienen idea de lo que yo he sufrido con este pasaje, y con el de la semana pasada, y con el de la semana que viene. Porque no quiero traerles cualquier cosa. De hecho, yo no quiero seguir viviendo por como vivía antes. Y no me refiero cuando era mundano. Me refiero siendo cristiano, siguiendo toda corriente de cualquiera que se paraba enfrente, a hablar un montón de cosas que ni ellos mismos entendían. Y yo estoy tratando, no puedo ir a su casa y doblar el brazo. Yo estoy tratando que usted entienda esto, que a mí me tomó 30, 28, 29, 30 años entenderlo. Porque aunque quien me enseñaba lo hacía de buena manera, de buena gana, con buena intención, había cosas que él no entendía. Y muchos de nosotros, muchos de los pastores que yo conozco, tenemos la misma situación. Nosotros venimos al pastorado con un modelo que está quebrado, con un modelo que no es el correcto. Y si nosotros no nos salimos de ese molde, vamos a llevar a la gente en el mismo molde que nosotros traíamos. Yo no quiero seguir allí. De tal manera que me he vuelto a la palabra para tratar de entender y vivir de acuerdo a la palabra y enseñarles a ustedes lo que la palabra dice. Si ven, vamos versículo por versículo, tratando de entender lo que está escrito allí. Y ya no estamos diciendo, bueno, lo que pasa es que aquí esto significa que el otro puede cojear y el otro. No, ya no estamos inventando esas cosas.
Sí, sí podemos sacar lecciones. Sí, de hecho, estas cosas las traemos al tiempo presente. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo aquí es que Cristo vino para redimirte. Cristo vino para redimirme, para redimirnos a todos nosotros. Pero nosotros tenemos que recibirlo. Nosotros tenemos que estar allí. Nosotros dice, ¿quién es el que escucha la voz del siervo? Tiene que escuchar lo que Jesús está diciendo. Porque si no, no va. Tenemos que saber, o sea, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice, todavía hay gente buscando, vamos a esperar. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, este es el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién tenemos que oír? ¿A quién tenemos que oír? El Hijo está hablando, o sea, no es que no es hablado y se quedó, no, Él está hablando y sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué cuando llegué no había nadie? ¿Y por qué cuando llamé nadie oyó? Y una de las razones por las cuales nosotros no oímos es porque tenemos el oído embotado. Estamos escuchando de todo. Una vez llegó un tío mío a la casa. Cuando yo era joven era terrible. Y yo llegué y puse, como hacía de costumbre. Llegaba, usted sabe lo que es vivir. A ver, mi apartamento podía ser como de aquí, allá, una cosa así. Más chico que esto. ¿Ok? Y éramos pared con pared. Las paredes ni siquiera estaban repelladas. Usted podía ver las junturas de bloque con bloque. Estaban parejitas, sí, es un trabajo excepcional, pero no estaban repelladas. Así que yo llegaba a mi casa de la escuela, agarraba mi equipo de sonido con unas bocinas Bose, que no son cualquier cosa, y me tiraba a dormir. Mi tío casi tiene que tumbar la puerta para poder. Otro día estoy conversando con un tío mío y tengo mi equipo ahí. Tío, no le oigo. Mi tío dice que bájale el volumen al equipo. Yo dije, no es el equipo. Cuando le baja el volumen, sí era el equipo. Era yo acá. Que no. Y nosotros estamos así, estamos escuchando un montón de cosas y el Señor está hablando, pero no lo oímos. Porque tenemos un montón de cosas que nos distraen. Y Él sigue llamando y nosotros no oímos. Él sigue llegando y nosotros no estamos. Cristo vino a salvarnos, Él vino a redimirnos, Él vino a comprarnos. Él es el brazo de Dios, Él es la mano de Dios extendida para redimirnos. El que no tiene su mirada puesta en Cristo, el que no tiene su corazón puesto en Cristo, el que no cree en el nombre de Cristo, y muchos no creen en el nombre de Cristo porque no le conocen, porque si le conocieran no harían las cosas que hacen. Para poder creer en el nombre de Cristo hay que saber quién es Cristo, porque el nombre de Cristo es lo que Él es. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Cristo, su nombre es Él. Dice que el nombre de Cristo es un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y está diciendo con eso que Cristo está sobre todos. Entonces nosotros para poder realmente tener la mirada puesta en Él, tenemos que saber quién es. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento, no porque no lo sepan, es que no lo quieren saber. Es que no lo quieren saber. Una de las cosas más importantes que hay, en realidad es la más importante, es conocer quién es Dios. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a aprender algunas cosas importantes. Primero, que Dios nunca, jamás ha abandonado al ser humano. Cuando Adán pecó, que fue y se escondió, Dios fue y lo buscó. Y la Biblia dice, Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y Él vino a buscarnos. Y levantó las piedras así para buscarnos allá donde estábamos metidos.
Y se metió en el lodo para sacarnos del lodo. Es el ser humano el que abandona a Dios. Y lo hace cuando pone su esperanza en otras cosas, en otros dioses, en imágenes o aún en sus propias fuerzas. Con esto rechazan la ayuda de Dios, desconociendo el poder que tiene Dios para redimir, para librarlo, para resolver cualquiera sea su situación. A veces nosotros hasta inconscientemente queremos resolver todos nuestros problemas y buscamos nuestras propias formas de resolver el problema. Y no nos damos cuenta que cuando buscamos nuestra propia forma de resolver el problema, estamos diciéndole a Dios, no te metas en mi problema. Eso es lo que decimos, no te metas en mi problema. Eso hacemos cuando decidimos que podemos venir o no podemos venir a la iglesia. Eso hacemos cuando nosotros tenemos una situación y no oramos, o oramos y decimos, Dios no me responde y busco mi manera de resolver. Eso hacemos cuando nuestro corazón está inquieto y nosotros no podemos calmarlo diciéndole, cálmate, cálmate. Confía en Jehová, confía en Dios, Él dará la solución. 2. El que habla en todo este, yo te digo con la cosa de Salmo, en todo este capítulo de Isaías es Jesús. Y nos está hablando de lo que Él vino a hacer. Nos dice que Él está capacitado para hablar al cansado. ¿Usted está cansado de la vida? ¿Tiene muchos problemas? Bueno, abra su oído y deje que Jesús le hable. Él le va a dar descanso con sus palabras. Así que sería bueno que nos acercáramos a Jesús para escuchar lo que Él está diciendo. Empiece por Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Empiece por ahí y después siga. Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Acérquese a Él y escuche lo que Él dice. Así como Él no fue rebelde y no se avergonzó poniendo su cuerpo firme para cumplir con la tarea que le fue asignada, nosotros también debemos obedecer. Hay una tarea para ti. Hay una tarea para cada uno de ustedes. Bueno, y de hecho, ya Vanessa habló de la escuelita bíblica de vacaciones, la tenemos aquí mismito. Déjeme decirle, algunos preguntan, hey, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es mi llamado? Bueno, es que empieza a servir en lo que hay a la mano. Y en la medida que tú vas sirviendo, Dios te va mostrando. A veces algunos empiezan a servir y empiezan a hacer algunas cosas y a mitad de camino se echan. De repente no llegan más o vienen a una actividad y ya después no vienen a otra. Porque creen que esto es magia. Porque creen que esto ocurre así como espontáneamente. Déjeme explicarle lo primero que pasa cuando usted dice, yo quiero servir a Dios, ¿qué hago? Lo primero que Dios va a hacer probar su fidelidad. Y le va a poner a hacer algo que no le gusta. Y si le pone a hacer algo que le gusta, lo pone a hacerlo por un largo tiempo, a ver si usted aguanta. Y si usted pasa la prueba, si usted realmente pasa la prueba, entonces Dios lo promueve. Lo mío fue sencillo, lo mío fue fácil. Yo creo que ya se lo he contado. Yo estaba en la iglesia sentado 2 años ahí, escuchando palabras. Y un día inquieto me paré y dije, pastor, yo quiero servir. Véngase el jueves. Yo vengo el jueves. Yo me van a poner a predicar, digo, una cosa así, ya está en el púlpito. ¿Qué es jueves? ¿Ve? Era paseo Ujier, para pararme en la puerta. Y yo en el momento de lo primero que sentí, porque el diablo trajo a mi corazón una decepción terrible, porque yo no quería hacer eso. Pero de una vez el Señor me ayudó y dije,
Yo dije que quería servir, voy a servir. Y empecé a servir como mujer. Y Dios me bendijo tanto que una de nuestras mejores amigas, porque es amiga realmente, pero la familia es amiga de nosotros. Bueno, ustedes conocen Luz. Luz dice que la primera vez que ella llegó a Callecú, cuando llegó de Colombia, la trataron mal. Y ella dijo, yo no vuelvo más a esta iglesia. Pero dice que creo que fue mira, ella recuerda la fecha inclusive. Yo ni siquiera recuerdo qué pasó. Ella recuerda la fecha. Dice que ella llegó otro día y yo estaba parado en la puerta. Y yo la recibí y la hice pasar y la senté y dice que fui tan amable que ella se quedó. También tenemos una amiga. Ayer Vanessa cargaba nada más la falda ya no queda, ¿verdad? Otra amiga colombiana, la misma cosa, esa sí la recuerdo. No recuerdo la fecha, pero María Daza, yo estaba parado. Y ella llegó a la iglesia y se paró así. Y yo, pase, siéntese aquí. Y la senté y esa mujer se quedó en la iglesia. Y cuando nos ve, es una fiesta. Esta hermana colombiana es una cosa impresionante. Si usted sirve a Dios de buena gana, Dios le va a dar bendición. Yo no sé qué es lo que usted considere bendición, pero ya usted sabe qué es lo que yo considero bendición. A mí me da un gozo saber que Dios me usa para llegar a alguien. Olvídese yo le puedo hablar del testimonio de la primera vez que di diezmo, yo le puedo dar el testimonio de la primera vez que di una ofrenda, yo puedo decirle cosas materiales que Dios me ha dado, pero ya eso, el carro que me dio ya no lo tengo. Dios me dio un carro hace muchos años, ya no tengo ese carro. Pero Luz y María Daza siguen siendo amigas mías. Y cuando me ven, cuando nos vemos, es una fiesta. Y confío que nos vamos a ver en el cielo y va a ser una fiesta todavía más grande. Tercero, de nuevo. Bueno, Isaías 50 nos habla de la confianza que Jesús tenía en el Señor, en su Padre. Que no era una confianza basada en una ilusión, sino en la certeza que tenía que el Señor le ayudaría. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿creemos que Dios está cerca para ayudarnos? Y usted puede decirme sí emocionalmente ahora, pero cuando venga la prueba, usted se dará cuenta. La respuesta que usted dé cuando llegue el momento. Y ahora permítame, vamos a volver nuevamente a una frase que está en el versículo 7. El versículo 7 dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Versículo 8 dice: cercano está de mí el que me salva. Versículo 9: Jehová el Señor me ayudará. Así que, si conoces, mire, lo hice 3 veces. Si conoces a Dios y sabes cómo es, vas a tener confianza en Él y harás lo que a Dios le agrada. No estarás tratando de agradar a los demás y ni siquiera estarás tratando de agradarte a ti mismo. Vas a vivir para agradar a Dios y Dios va a estar contigo. Jesucristo es el brazo redentor o la mano redentora de Dios para ti y para mí. Vamos a